Bueno, ya empecé a grabar entonces. Muy buenos días para todos. Hoy es 18 de julio, ¿cierto? Del 2025. Obviamente ustedes son nuevos para el tema de motos eléctricas. Bien, vamos a hablar en grosso modo los temas que nosotros vamos a tratar. Ante todo, para este curso, lo primero que ustedes tienen que tener es conocimiento de electricidad y electrónica. Si en un momento dado no lo tienen, nosotros les vamos a dar algunos videos. Hoy les envío videos a través del grupo de WhatsApp para que ustedes lo repasen nuevamente. O en otros, también nos vamos a tocar en el curso, ¿sí? Afortunadamente, con las motos eléctricas no hay ningún problema, debido a que ya hoy en día se cambia son los bloques. Se dañó el motor, se cambia el bloque del motor, se dañó la controladora, se cambia el bloque de la controladora, o el acelerador y todo lo demás. Bloques, casi la mayoría no intervienen en la parte interna, pero de alguna u otra manera también es importante conocer el funcionamiento interno del mismo, porque a veces también se puede estar botando el dinero, como yo digo, por cosas muy sencillas. Cambiando en vano. Exactamente. Entonces, cambiando en vano tampoco se trata, porque eso sería también perder dinero. Bien. Bueno, en cuanto a las motos eléctricas, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un repaso general de lo que es electricidad. ¿Sí? Es el punto de partida de todo, la electricidad. También vamos a analizar lo que son componentes electrónicos, partiendo desde el diodo, de la resistencia, los capacitores, las bobinas, ¿sí? transistores de efecto de campo, todo eso, temas que están relacionados al mismo. Entonces, lo que son componentes electrónicos. Especialmente, también vamos a hacer un estudio de los microcontroladores. Y cuando ya estamos hablando de microcontroladores, también estamos trabajando en parte de programación, ¿sí? Porque ese es el cerebro principal, obviamente, de las patinetas eléctricas o de las motos eléctricas. Esos son los temas fundamentales que generalmente se presentan a diario. Como el software. Como el software, exactamente. Programación, que ya hoy en día lo hacemos a través del Bluetooth, a través de RF, a través de la computadora, en fin. Obviamente que esos programas ya vienen más desarrollados aún, obviamente que ya nos dejan la parte más básica para nosotros tener que programar el resto. Pero eso en sí tiene un lenguaje de alto nivel. ¿Bien? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahí en el momento. También vamos a tratar temas como en el caso de las celdas. Ya sabemos de qué estamos hablando. Cuando hablo de celdas, Baterías. de las baterías. Bien, cómo determinar su valor óhmico, cómo determinar cuando una celda se encuentra averiada, reemplazar. Nosotros tenemos que ensamblar alguna herramienta especial. Digamos, si yo no tengo un soldador de punto, pues me toca recurrir al menos, consigo un transformador de un microondas, le quito el devanado secundario, le hago unas modificaciones y hago mi soldador para poder reparar obviamente las celdas. Para no quedar parado. ¿Sí? Para no quedar parado. Porque si ustedes compran la herramienta ya hecho, pues obviamente eso les va a salir costosísimo. Pero si ustedes compran el transformador, pues nosotros mismos les vamos a enseñar cómo es que nosotros vamos a ensamblar esa herramienta. Lo mismo, obviamente, herramientas especializadas para medir esas celdas. Ya nosotros no podemos trabajar con los instrumentos que comúnmente venden en el comercio. Básicos no, porque ya no nos sirve. No nos va a ayudar a diagnosticar ningún problema. Bien.
Los cuidados, digamos, pues ya en la parte mecánica, pues hay que analizar el ajuste de tornillos, por ejemplo. No llegarlos a averiar, no dañarlos, no estropear las roscas, en fin, cómo hacer los torques y todas las cositas que se presentan obviamente en relación a los ajustes de lo mismo. Bien, eso en cuanto a la parte mecánica. Lo otro ya son los análisis de conductores, que lo hacemos a través de la escala de conductividad del mismo instrumento de medida. Bien, entonces eso es más o menos lo más básico que vamos a ir tratando y luego poco a poco vamos entrando en temas más complejos, ¿sí? Pero sin entender o si no estamos enfocados en lo básico, pues vamos a ir a perder tiempo, ¿sí? Entonces, de eso no se trata, que no perdamos tiempo. Así tengan que pagar otro mes más, pero que salgan bien con todo el tema, ¿bien? Muy bien. Sí, porque de esto sí hay mucho que hacer. Otra cosa, ¿ustedes tienen las patinetas, tienen motos? Acá tenemos patineta y tenemos motos. Tienen patineta y moto, ok. También obviamente hay herramientas especiales que venden en el comercio que yo les voy a enseñar a utilizar para probar la controladora. También nos sirve para probar el motor, para probar los sensores de efecto Hall. De los sensores de efecto Hall también hay que estudiar bastante porque hay varios diseños de los mismos, ¿sí? Hay muchísimos diseños y obviamente hay que comprar los que son. Que si yo coloco los que no son, no va a funcionar. Exactamente. O sea, digamos, esos bloques que se pueden conseguir acá en el centro. Sí, claro, todo eso se consigue. Todo eso yo les voy a indicar los almacenes, ¿sí? Ahí tenemos varias personas que nos están colaborando incluso. Incluso hay algunos que son alumnos de la institución, que fueron alumnos míos también y ya tienen el negocio y ya están vendiendo también repuestos. Yo más en un momentico pues lo relaciono yo con ellos, ¿bien? Entonces de eso obviamente ahí poco a poco nosotros vamos tocando poco a poco el tema. Ustedes van a conocer los almacenes, donde van a encontrar obviamente los dispositivos o los productos que nosotros necesitamos obviamente para reparar estos equipos. Es más, incluso ellos si no tienen el repuesto, pues en el momento, entonces por encargo ellos se lo traen o lo consiguen, ¿sí? De un día para otro o días que generalmente me han demorado a mí los repuestos. Entonces eso es una ventaja, solamente que ya toca decirle al cliente y debe tener un poquito de paciencia mientras llega el dispositivo. ¿Bien? Ok. Bueno. Entonces, en electricidad, lo que es electricidad, nosotros sí tenemos que tener algún concepto mucho más profundo de lo que normalmente maneja el público. ¿Sí? Ya no podemos utilizar los términos que generalmente utiliza el público, porque generalmente cuando nosotros vamos a hablar de una carrera técnica, y ya nos toca hablar como técnicos, ¿sí? Tenemos que ir mejorando esa parte. Además ustedes también tienen que estudiar bastantes libros que son obviamente especializados al tema. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, sí señor. Bien, pues, estoy aquí incluso filmando un video para esta cara. Entonces, en cuanto a electricidad, nosotros tenemos que tener un concepto muy básico y ustedes yo creo que ya lo han escuchado de alguna otra vez, que hay, digamos en el caso de los cargadores de las baterías, a estos señores generalmente se les ingresan un voltaje de corriente alterna y luego estos disminuyen el mismo y lo convierten en un voltaje de corriente continua, en DC. Puede ser 52, 74 voltios, en fin, depende obviamente del número de celdas y lo que haya ya conectado en cada uno de ellos. Entonces, tenemos voltajes de corriente alterna y voltajes de corriente continua.
¿Qué es el voltaje corriente alterna? ¿Me regala su nombre? Voy a decir por memoria. Andrés. Es la que no va en derecho, sino se va distorsionando. Que no tiene polaridad. Oscilación. Que oscila, que no tiene polaridad. Bien. Mientras que el voltaje corriente DC sí tiene ¿qué? Tiene polaridad. Polaridad, ¿por qué? Porque decimos dónde ubicamos ¿qué? Positivo y negativo. Positivo y negativo. Pero en este caso para nosotros este positivo ¿qué es? Ubicación de los protones y electrones. Bien, por eso es digamos los electrones siempre lo han identificado con el signo negativo, los protones con el signo positivo. Muy bien. Entonces sí hay que tener en cuenta eso. Y que además obviamente nos sirven como reductores de tensión. Imagínense, si no se llegara a reducir o no hubiese un mecanismo interno o un circuito interno, pues tendríamos voltajes elevados, casi 170, 180 voltios en DC. Pero para las baterías no, porque las daño, claro, bastante voltaje. Entonces los daño ahí. Y la idea no es dañar tampoco las celdas, ¿cierto? Y hay que colocarles obviamente los cargadores adecuados, de acuerdo obviamente al amperaje de la batería. Pero sin embargo vamos a recordar un poquito todo este tema, ¿sí? Vamos a recordar todo esto, en fin. Lo primero que nosotros nos enseñan es la estructura del átomo. Quien va a estudiar electricidad, quien va a reparar o va a estudiar electrónica, quien va a reparar celulares y todas estas áreas relacionadas al mismo, se tiene que partir con el estudio del átomo, ¿sí? Ya que es fundamental en esto. Es el punto de partida de nosotros, el átomo. ¿Bien? Ustedes saben muy bien que el átomo tiene un núcleo y en ese núcleo se alojan los protones. Muy bien, protones. Y lo que gira alrededor de ese átomo es el electrón. Bien. Ese descubrimiento del átomo, ¿cierto?, viene de varios científicos. No solamente uno lo descubrió, sino fueron varios los científicos que dieron los aportes. Bien, primero que todo, también habían descubierto también dentro del núcleo que el neutrón. ¿Listo? Que obviamente es aquella partícula que no tiene que carga, ¿cierto? Es totalmente neutro. Bien, ¿ustedes recuerdan muy bien quién descubrió el electrón? Bueno, resulta que el señor Joseph Thomson, físico danés, este señor inventó el espectrómetro de masa. Si quieren lo pueden buscar en Google, al señor Joseph Thomson. Él inventó un instrumento que se llama el espectrómetro de masa con otros, obviamente con otros colegas, con otros científicos de la época o con varios físicos de la época. Y gracias a este espectrómetro pues pudieron descubrir el electrón, ¿sí? ¿De dónde parte? Parte a través del tubo de rayos catódicos, que obviamente fue inventado por el señor William Crookes, ¿sí? Si William Crookes no hubiera inventado o no hubiera diseñado el TRC, el tubo de rayos catódicos, pues obviamente tampoco Joseph Thomson hubiera diseñado el espectrómetro de masa y tampoco se hubiera descubierto el electrón, ¿sí? Gracias a ese instrumento. Después, para que no lo olvidemos, Thomson. Entonces ahí ponemos al señor Joseph Thomson. Y todo tiene una explicación. Hoy en día lo vemos muy sencillo. Esto tan sencillo, pero en su época no fue tan sencillo, ¿sí? Siempre hubo complicaciones para identificar cada uno de ellos. El protón, ¿quién lo descubrió? No. Oye, ese bachillerato de hoy en día no enseñan en física y en química y física. Bueno, entonces en este caso el señor Ernest Rutherford.
¿Sí? El señor Ernest Rutherford descubre obviamente el protón con unos experimentos que tiene de ahí. Eso lo hicieron totalmente a oscuras, solamente que vio que algunos electrones pasaban, otros rebotaban, entonces de acuerdo a eso se dio cuenta que había un núcleo, y a ese núcleo obviamente él dijo, ahí ubicamos los protones, ¿bien? Y los neutrones fue descubierto por el señor James Chadwick. ¿Sí? James Chadwick. Bien, entonces ahí tenemos los tres señores, de los cuales obviamente fueron los que complementaron esto. Aunque hoy en día hay teorías mucho más avanzadas del átomo, tema que no voy a entrar en profundidad porque de eso no se trata en este curso, ¿sí? Pero sin embargo les dejo la inquietud para que ustedes puedan descubrir un poco más o se dedican a leer un poco más del átomo, aunque yo también tengo un video donde explico ciertas características del átomo. Entonces ahí tengo como 2 videos, más o menos, uno grabado de un libro y otro ahí explicado de forma natural. El canal se llama William Mora. Obviamente que yo tengo temas de electrónica, temas relacionados con electricidad, con informática, con redes, con este tema. ¿De Instagram? No, de YouTube. ¿William Mora? Sí. Y también obviamente se van a encontrar con temas de catequesis porque yo colaboro en las parroquias. Entonces ahorita es un servicio que estudiar. Es mejor hacer esa parte también. Entonces no se sorprendan que se encuentren con esos temas también. Bien. Ok. Pero soy católico, ¿qué puedo hacer yo? Bien. Listo. Ok. ¿Queda claro todo esto por el momento? ¿Quién descubrió cada uno? Ya ustedes conocen esto. Por favor, dedíquenle un poquito de tiempo a esto, a leerlo, a dedicarle esfuerzo en el tiempo libre. ¿Por qué? Porque es que los temas son extensos, son amplios, y ustedes ya saben muy bien que esto es amplio. Quienes han estado en la universidad también se han dado cuenta que esto es amplio, no es una cosa cortica. Que esto hay que tomarle seriedad, que hay que ponerle empeño a esto, que hay que hacer las cosas bien, que no se puede trabajar con mediocridad, que hay que mejorar, que hay que hacer lo mejor posible. También obviamente para los que se les dificulta un poco la soldadura de estaño, nosotros también les vamos a enseñar a soldar también, ¿sí? Tanto en lo normal con el cautín como en la microsoldadura. Profe, nosotros ya tomamos ese curso de ¿no pasa? Sí. Electrónica básica. Pues me presento, mi nombre es Haider y nosotros trabajamos aquí en el centro y traemos mercancía. ¿Me regalas el nombre? Perdón, ¿no es? Mío, Haider. ¿Haider? Sí, señor. Ok, ok. Al pasto. Listo. Y nosotros pues en el momento tenemos patinetas eléctricas, motos eléctricas. Pues nos interesa mucho es la parte puntual del tema. Punto de la práctica. Sí, obviamente que es que eso es lo que nosotros vamos a Aquí hacer. tenemos una scooter también. ¿Qué es lo que tienes en los quemas? Se les queman las alarmas. Sí, sí, claro. Yo lo entiendo muy bien, pero sí yo tengo que también verificar que todo esto esté claro para no estar perdiendo tiempo y estar haciendo obviamente, digamos, ahí esto y esto que no, sino una vez desde el principio, Sí. dejar claros los temas y obviamente para que ustedes me conozcan mi vocabulario, el vocabulario técnico, para que de una vez nos enfoquemos al tema. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer. Pues para eso se dejaron varias horas. ¿Cuántas horas van a estudiar? ¿Cuánto le prometen? 30. Por eso, entonces por eso se alargó el número de horas, 30 horas. ¿Listo? Son 4 horas diarias que vamos a iniciar obviamente a las 8 de la mañana y terminamos al mediodía. ¿Sí? Entonces hoy voy a hacer un repaso general. Ya mañana empezamos obviamente a realizar las prácticas y empezar ya con los laboratorios. Mañana. ¿Listo? Mañana. Mañana no, ya el lunes. Sí, porque sí, claro, ya se me fue la semana. Porque supuestamente íbamos a iniciar el miércoles, luego el jueves y tampoco. Y entonces yo dije, si hoy no dicen, yo ya miro a ver en qué me ocupo más bien. ¿Sí? Listo.
Sí, claro, yo lo entiendo, pero es que yo necesito estar seguro y repasar. Que hay algunos que de pronto no tienen conceptos claros y yo después, y aquí que, entonces yo no quiero perder tiempo, sino una vez que ustedes me conozcan y cuál es mi vocabulario, cómo manejo ese tema, ¿bien? De todas maneras, por regla general hay que hacer un repaso general de todo, ¿sí? Y si alguno tiene duda, por favor, me lo hace entender en el momento, ¿listo? Bien, ahí vamos poco a poco. ¿Qué es lo que hace que un átomo sea totalmente negativo o sea positivo? A ver, rápido, en 5 minutos, menos de 2 segundos. Sí. Don Heider, por favor. Señor, A ver, ¿qué es lo que hace que un átomo sea totalmente negativo o positivo? ¿la carga? No, señor. O sea, si la cantidad de electrones es mayor a la Ok. cantidad de... Entonces, si aquí tengo un átomo y si este átomo tiene 2 electrones, se dice que está neutro, ¿cierto? ¿Por qué? A ver, rápido. Porque ya vieron el tema, necesito rapidez que me Lo contesten. llevan en el último núcleo, en la última, ¿cómo se dice? Ahora, ¿qué pasaría si yo dibujo este? Es que ese es el problema. Y luego si dibujo este. Tengo 3 átomos acá. ¿Cuál es la diferencia del uno con respecto al otro? Pues el positivo es el que más Cantidad de tiene electrones. electrones en el juego. El positivo, el que más electrones tiene. ¿Qué dicen los demás? El positivo es el que tiene que más... Más el- Yo digo que el negativo es el que tiene más electrones. Ah, porque es la transferencia de electrones. Exacto, lo que usted dice es cierto. Si hay más electrones acá, hay exceso de electrones, quiere decir que este átomo se encuentra cargado Negativamente. negativamente. Si aquí en este momento carece, porque vemos que hay más protones, Positivamente. es positivo. Y vea que digo que carece, ¿por qué? Porque ¿quiénes son los que se mueven? Los electrones. Los electrones. ¿Listo? Y acá en este caso está ¿qué? Neutro. Neutro, ¿cierto? Está neutro. Si ve que a veces uno cree que ya tiene los conceptos claros y a veces se nos despistamos en algo. Sí, claro. Entonces por eso yo hago ese repaso rápido. O sea, en el ambiente general está neutro, todo, casi todo. La única manera de Sí, calor. sí, en un momento no hay fricción. Exactamente. Pero siempre va a haber movimiento de electrones. El solo hecho de yo mover este brazo así de esta manera, yo estoy haciendo fricción con el viento y hay movimiento de electrones por el solo hecho de la fricción. ¿Sí? Porque ustedes saben muy bien que la fricción se generan las ¿qué? Cargas Las cargas ¿qué? eléctricas. Eléctricas también. ¿Y qué pasaría si uno está cargado eléctricamente, don Heider? Genera estática. Genera estática. ¿Y esa estática qué nos llegaría a perjudicar? Puede dañar la tarjeta de los microcontroladores. Puede dañar la tarjeta de los microcontroladores. Muy bien. Profesor, disculpe. Entonces eso sí es ¿Su importante canal para William Mora tiene algún otro? Amor, después lo vemos, ya Ah, ahorita sí. ya lo indicamos. Por favor, póngame más bien atención. Listo. Listo, don Jaime, tranquilo. Yo sé que viene muy afanado. Quieren hacer plata rápido, pero para hacer plata hay que tener claro bien estos temas. ¿Bien? Muy bien. ¿Listo? Entonces, ahí queda claro. O sea, la estática puede dañar los micro. La estática de una vez daña los microcontroladores, daña la memoria. ¿Sí? La tarjeta que hay internamente en esto. Lástima que aquí no la tengo. No me quedo muy claro, ¿la estática qué es? ¿Mm? ¿La estática qué es? Es electricidad también, energía eléctrica. Es energía eléctrica que nace a partir De la fricción. Bien, bien, entonces vamos a hablar un poquito de eso. Ahorita hablamos de eso. Sabemos muy bien que en el átomo siempre se van a mover los electrones. Aquí, carencia de electrones, positivo. Átomo cargado positivamente. Exceso de electrones cargado negativamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos en la batería? Cuando ustedes tienen una batería, aquí el signo positivo y aquí el signo negativo. Pues que este punto tenemos exceso de electrones y en este punto carece de electrones. Por eso el signo positivo y negativo de las baterías. ¿Es claro hasta ahí?
O sea que está compuesto de dos elementos diferentes en cada lado para que Exactamente. cada uno carezca. Claro que llegará un momento en que este se equilibre. Al equilibrarse, entonces ya queda que neutro. Porque el equilibrio es igual número de electrones, igual número de protones. Por favor, eso que quede claro. Y se genera un circuito en la misma batería cuando el flujo compensa los dos lados. Ahí es cuando se Sí, genera el claro. flujo. Aquí hay un movimiento. Nosotros tomamos el flujo de electrones de negativo hacia el positivo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que verificar Si no también. estaría así compuesto, pues no le entra carga. No, y además no funcionaría nada. Porque los dispositivos electrónicos funcionan es a través del movimiento de los electrones. Que haya una energía. ¿Sí? Es como si un elemento le quitara electrones al otro y el otro dijera, bueno, entonces tenemos que devolverlo, entonces ahí está en un flujo constante. Muy bien. Hasta ahí queda claro. Oh, Dios mío, hoy sí empezaron a marcar bastante bien. ¿Queda claro hasta ahí? Ojo con eso, porque es que yo no inicio curso, ni volvería a iniciar jamás un curso si yo no repaso. Y si yo veo que el alumno está mal, por favor retroceda, repita y con mucho gusto. ¿Sí? Porque si no, pierdo yo tiempo y pierden ustedes su tiempo. ¿Listo? De eso no se trata. Bien. Bueno. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, lo pregunta. O sea, en lo normal, pero se nos dice que en todo lado siempre hay cambio o sea, que siempre hay fricción, que siempre Sí, hay... claro, hay fricción. Usted nomás cuando está viajando en la moto, ¿no hay fricción con el viento? Sí, comprendo. Y ahí genera electricidad. ¿Por qué? Vamos entonces un poquito más atrás porque aquí ya hay dudas. Aquí ya hay dudas. ¿Por qué? Resulta que un señor que se llamó Tales de Mileto. ¿En qué año nació ese señor? Eso fue antes de Cristo. Eso es historia vieja porque generalmente los profesores de física y de química nos hablaron de ellos. Incluso en trigonometría también nos hablaron bastante de Tales de Mileto. ¿Sí? Ese es viejísimo. ¿Qué descubrió el señor Tales de Mileto? ¿Ustedes escucharon de un árbol que se llama ámbar? El ámbar, sí. El ámbar. ¿Y este árbol de ámbar qué hace? Bota una goma, una resina. ¿Cierto? Bota una goma, una resina de ámbar. ¿Sí? Por el nombre que recibe el árbol. Y resulta que con esta resina fabrican ¿qué? Cera, collares, ¿qué otra cosa? Las suelas de los zapatos también. Sí, eso hacen muchas cosas con el ámbar. Ustedes pueden encontrar ahí en la internet y vean toda la cantidad de productos que sacan solamente con el ámbar. Incluso llaveros que se ve un bichito ahí dentro de un llavero, también a base de esa resina lo hacen. Vean, resulta que ya habían descubierto el magnetismo, ¿cierto? Que atraía a los metales, ciertos metales se atraen o se repelen, bueno, en fin, ya habían descubierto el magnetismo, tema que también a nosotros nos va a interesar después, porque nosotros vamos a hablar de los flujos magnéticos a través de los motores, ¿bien? Y cómo es que funciona eso. Y cuando estemos trabajando con los traductores de efecto Hall, los vamos a trabajar bastante, ¿listo? Bien. Ahora, segundo, aquí en este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar? Resulta que el señor Tales de Mileto le pareció tan sorprendente ver que el collar que se ponían las mujeres de ámbar, este collar les atraía el cabello. Exactamente. ¿Sí? Cuando nosotros friccionamos un lápiz y tenemos varias hojitas de papel, ¿qué hacemos nosotros? Atraemos, ¿cierto? O sea, nosotros en el del lápiz dejamos los electrones en el cabello y esos
Atraen ese papel. Los electrones del papel, ¿cierto? Para que se peguen. No, el papel, atrae el papel. El papel completo como... Sí, el papelito, las partículas de papel. ¿Sí lo han hecho alguna vez? Las partículas de papel. Si quieren, rómpame unos papelitos y hagan el experimento. Sí, lo que me parece... O sea, Listo. ¿los electrones son un flujo de abajo hacia arriba? No, ya voy para allá, espere. Atrae pequeñas partículas. Aquí en este caso lo que trae son pequeñas partículas, ¿sí? Sí. Pero resulta que el señor Tales de Miletos encontró una diferencia entre esto y el magnetismo. ¿Cómo lo descubrió el señor Tales de Mileto? Resulta que en esa época no había iluminación. Y él observó que los imanes se atraían, pero no observaba nada. Mientras que estos fenómenos, al atraerse, daban una cierta chispa. Luz. Lo que hoy en día lo conocemos como fotones. ¿Sí saben qué fotones, cierto? Luz. ¿No? Nunca han hecho fotones de luz. Por ejemplo, en la noche, cuando digamos está totalmente oscuro el cuarto y ustedes se quitan la camisa, ¿qué pasa? ¿No observan como un rayo? Eso es fotón. Esos son fotones. ¿Sí? Sí, me estoy ubicando. Sí, estamos ubicados. Eso es lo que genera la estática, ese fotón, ¿no? Eso es obviamente porque se ha generado un movimiento de electrones. Y eso genera. Entonces, obviamente, él lo llamó fenómeno eléctrico, ¿pero por qué? Porque se descubrió en la ciudad de Electra, o sea, de Electra. Sí, porque ese fenómeno se descubrió ahí. Entonces, obviamente, se llamó fenómeno eléctrico. Diferente al magnetismo, porque en el magnetismo usted une las dos partículas en un lado totalmente oscuro, no va a generar fotones. En cambio, este tipo de energía sí. Bien, de ahí nace la palabra electricidad. Gracias obviamente al señor Tales de Mileto que realizó los experimentos. ¿Hasta ahí queda claro? ¿O hay dudas? Ok, bueno, listo, Tales de Mileto descubrió la electroestática. ¿Listo? Descubrió ese fenómeno eléctrico. Hoy en día ya sabemos por qué. Resulta que cuando nosotros, y ya hemos hablado de que de todos los cuerpos están internamente están compuestos por protones y electrones, lo mismo que acá, protones y electrones, y si esto está estático, si esto se encuentra estático, quiere decir que está quieto. Entonces, ¿qué pasa con las cargas? Se encuentran totalmente, ¿qué? Equilibradas, neutro. Solamente cuando yo hago fricción de esta manera, ¿sí? Cuando yo realizo esta fricción, ¿qué es lo que yo hago? Puedo hacer que este cuerpo le robe los electrones que están acá. O puede ser lo contrario, que este cuerpo le robe los electrones que están acá y se descompensa, quedan desequilibradas las cargas. Ojo con eso, quedan desequilibradas las cargas. Bien, al quedar desequilibradas las cargas, ¿qué pasa? Por eso se unen los dos cuerpos. ¿Sí? Por eso hay esa atracción de los dos cuerpos. ¿Para qué? Para que nuevamente se equilibren, o sea que regresen nuevamente los electrones y llegue a este punto y finalmente quedan equilibradas las cargas. Cuando ya están equilibradas las cargas, nuevamente ¿qué? Se separan. Deja la fricción. Ya desaparece la energía estática ahí en ese momento. Ya no tenemos energía estática porque ya están equilibradas las cargas. Eso ya es un estudio mucho más reciente que hay en la actualidad. Tales de Mileto nos dejó este aporte, pero todavía no se conocía el por qué. Hoy en día ya sabemos por qué. ¿Y a quién le debemos todo eso?
científicos contemporáneos al señor Nada, Charles se me arruina las telas. Coulomb. Diga ese tal. Ese tal Charles de Colón. Como dicen por ahí, esa pinta me suena, Esa pinta dicen me suena. algunos. Pero resulta que el señor Charles Colomb fue el que descubrió eso. Bien, junto con otros científicos, físicos, químicos de la época. Ah, es que sí. Ajá. Claro, no había televisión, pues obviamente se investigaba un poco más. ¿Y quién cree que todo eso no lo utilizamos en estas motos, en estas patinetas? ¿Sí? Entonces, es importante que también tengamos en cuenta que existe esta energía estática, que es importante tenerla presente, porque después no van a decir, ¿y por qué se me apagó la controladora? ¿Y por qué no está funcionando? ¿Por qué no tuvo los cuidados? Y yo ya venía con algo de energía estática y ¡pum! Quedó sin fuerza. Quedó, o borré el software y ¡pum! Ya no funciona eso. Bien. Nos pasa mucho, profe, que con las bicicletas vienen compuestas que 48 voltios, 4 baterías. Hay dos que están bajas de 10, otras Exacto. que están arriba de 11. Esas dos se le roban a la batería. Quedan sin carga, claro, se descarga inmediatamente. Por eso hay un instrumento que ya mañana les muestro cuál es el instrumento Por para favor, reparar que esto. lo necesitamos. Listo. Y reparamos aquí las celdas, traen todas las celdas mañana y mañana hacemos práctica de celdas. ¿Listo? Bien. Entonces, pero sí es bueno conocer. Ahora sí ya sabemos por qué se descargan las baterías, ¿cierto? ¿Por qué no me dura la carga? Pues con unas celdas que estén dañadas, pues con eso ya efectivamente no dura nada la batería. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer en el momento? Equilibrarlas. Cambiar, equilibrar. Cambiar las celdas que estén afectadas. ¿Bien? Mañana entonces hablamos del instrumento. Hablando de la batería de las. ¿Cómo? Las de litio también. Litio, todo lo. ¿Listo? Sí, ahí analizamos eso. Bien. También obviamente les tengo un punto, un secreto más adelante, donde conseguirlas un poquito más económicas. Bien. Bueno, porque don Haider está muy contento hoy. Sí, pero. Bien, pero ahí sí ya me das a entender por qué es importante yo lo repasar. discuto porque igual usted es el profesor y obviamente tiene todo el respeto. Y yo no le discuto, es su clase. Simplemente quería como comentarle que pues nos apremia mucho ir al... Por el tiempo y todo lo demás. Sí, porque pues Sí, consideramos no, pero es que esto no se algo puede, tan extenso, ¿sí? esto no se puede afán, esto toca dejar bien claros los No, pero temas. no, igual la dinámica está bien. Sí, porque si no, y yo por ejemplo, yo no estoy utilizando vocabulario tan avanzado, solamente estoy utilizando vocabulario muy sencillo para no perder el tiempo, ¿sí? Claro. Estoy siendo muy claro en este tema para que ustedes lo entiendan al máximo. ¿Bien? Muy bien, entonces otra cosa que nos dejó de aporte Charles Colomb fue la ley de cargas. También que tenemos que tenerlo en cuenta, la ley de cargas. ¿Cuáles son las leyes de cargas? Muy sencillo, Charles Colomb descubrió que cargas del mismo signo son... ¿Del mismo siglo? Del mismo signo Eso es Pero eso ya es de imanes, son ¿no? repelidas, ¿cierto? Eso es de imanes, ¿sí? No, y también de las cargas eléctricas. Negativo con negativo es repelido, positivo con el positivo también es repelido, ¿Qué significa repetir? que se rechazan. Así como cuando usted quiere unir el norte y el norte de un imán no lo puede unir. Lo mismo que el sur con el sur, por más fuerza que usted le haga, tampoco los puede unir. Pero el norte y el sur, se atrae. Pero claro que ojo con las malas palabras porque estoy haciendo un video y lo va a escuchar niños. Imagínense qué ejemplo le está dando usted a los niños con esas malas palabras. ¿Sí? Ojo con eso porque yo estoy grabando aquí un video. Bien. Entonces les recomiendo por favor las malas palabras. A mí cosa que me disgusta son las malas palabras. Bien. No me gustan para nada. Además, obviamente, también uno tiene que tener respeto con las personas, porque desafortunadamente con esas palabras le está faltando el respeto al prójimo también. Muy bien, ahora,
tenemos también presente que ya sabemos que cargas del signo contrario, ¿qué pasa? Se Se atraen. repelan. No. Repelencia. Se atraen. Sí, solamente que, y mire que la naturaleza obedece las leyes. Usted ve el sol, ve la luna, ve todos los planetas y todos obedecen. ¿Se ha visto que todos obedecen y cumplen su ciclo? El único que no quiere obedecer en este universo somos nosotros los seres humanos, que somos bien rebeldes. Digo, desde mí en adelante soy rebelde. ¿Sí? Yo también. Somos rebeldes. Somos los que no queremos obedecer y violamos las leyes de la naturaleza, que incluso la misma ciencia nos ha demostrado. Bien. Y mire que aquí nos dice, mujer, hombre, hombre, mujer, atraer. Del mismo signo, pues se repelen. Pero hay algunos que no queremos entender las leyes de la naturaleza, porque la naturaleza nos habla. Por eso dice, si a nosotros los científicos nos tocó irnos a la cárcel, nos tocó porque ¿qué más? Pero no podemos negar la verdad de lo que nos dice la naturaleza. Lo que es y listo. Bien. Bueno, ¿queda claro hasta acá? Sí. ¿Hay alguna duda? No sé. Bueno. Aquí vamos a entonces, ya vamos aclarando el por qué se presenta la estática, por fricción, ¿sí? Que hay que tener mucho cuidado con esa estática. Sabemos que en un momento dado el átomo puede, digamos aquí puede carecer o puede tener exceso de electrones, porque el electrón es el único que se mueve de átomo a átomo. No olviden, electrón carga negativa, protón carga positiva. Eso sí, no lo pueden olvidar jamás. ¿Listo? Electrón negativo, protón positivo. Protón positivo, muy bien, no se les puede olvidar eso. Bien, entonces tenemos que tener claro eso. Porque cualquier equipo que ustedes tienen que reparar, tienen que tener bien claro este concepto. Y si no tienen claro el concepto, grave, tuki. Exactamente. Bueno, ahora, resulta que acá, a esto le llamamos ¿qué? Cátodo, y a este le llamamos ánodo. Ánodo. ¿Sí lo han escuchado? Sí. La batería. ¿Por qué? Porque en un momento dado ustedes van a leer alguna literatura de motos eléctricas, de patinetas eléctricas, y de pronto le dice dónde se encuentran los cationes, dónde se encuentran los aniones. ¿Y eso qué es? No es un vocabulario del otro mundo, solamente que aquí el cátodo me está diciendo que es negativo y el ánodo es negativo. Negativo y positivo. Entonces el cátodo es positivo, ¿cierto? El cátodo es positivo y el ánodo es negativo. Bien. Ojo con estos dos términos, porque esto es importante para dominar temas relacionados con los diodos, con los transistores, ¿sí? Especialmente con los transistores bipolares y con los transistores de efecto de campo, y todo esto que vaya relacionado con el silicio y con el germanio. Bien, entonces, ¿por qué es importante? Entonces, sabemos que el cátodo es positivo, sabemos que el ánodo es negativo, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Que este señor, por ser positivo, ¿qué atrae? ¿Atrae qué? Los electrones, ¿cierto? Los atrae, porque signos contrarios hay atracción. ¿Listo? ¿Y este negativo qué atrae? Atrae, no sé. Los protones. Entonces cede, busca los. Entonces cambiémosle aquí. ¿Busca qué? Ceder electrones. Entonces busca
como sede, entonces busca los protones. Muy bien, busca, porque es sede, muy bien, interesante ahí. Ok, entonces, para no decir que el cátodo es negativo, como algunos creen, y el ánodo es positivo, no. En este caso, se utiliza la palabra canal. Aquí tenemos el canal positivo. ¿Por qué? Porque el negativo va en busca de los protones. Y como los electrones van en busca de los, entonces se le llama ¿qué? Canal negativo. De ahí el nombre de canal negativo y canal positivo. Por eso en un diodo, que ustedes lo conocen muy bien, ya sabemos que aquí tenemos el ánodo y aquí tenemos el cátodo. ¿Sí? Tenemos el ánodo y tenemos el cátodo. Ahora, el ánodo, entonces en este caso se le llama canal P positivo y el cátodo canal negativo. ¿Bien? ¿Queda claro ahí? Por eso es que los diodos en un sentido marcan y en el otro sentido no marcan. ¿Por qué? Porque las cargas son repelidas, se rechazan, y si se rechazan no conduce, no fluye electrones. Al no fluir electrones no hay corriente. Y por eso el instrumento de medida no nos va a marcar absolutamente nada. ¿Bien? Por favor, estos términos tienen que quedar claros en el momento que estemos ya reparando las tarjetas, que estemos analizando todo esto. Que nosotros no podemos olvidar esto. ¿Sí? Y como le digo, yo siempre parto de un repaso general. Para que nos ubiquemos, para que estemos obviamente atentos de lo que estamos haciendo. No, yo generalmente, a pesar de que yo conozco los temas, donde yo vaya, yo voy humildemente a escuchar nuevamente. Algunas cosas las conozco, pero de pronto hay un tema que de pronto no conozco, me sirve de refuerzo. Entonces, un poquito de humildad, llegamos al éxito. Pero cuando nosotros se nos eleva el ego, que yo ya me las sé todas y todo lo demás, ¿sabe qué estoy haciendo yo? Que no quiero aprender, no quiero escuchar, ¿sí? Solamente yo sé. Entonces también uno también tiene que bajarse un poquito, porque es que a veces nos pasa eso, ¿sí? Ese es el defecto que nosotros tenemos como seres humanos, pero también nos toca volvernos un poquito humildes para escuchar también. Bien, bueno. Entonces queda claro ya con respecto al tema de los diodos, porque ustedes los han estudiado, ¿cierto? Ya sus otros profesores lo han enseñado. Y gracias por ser tan honestos, porque ya ustedes han estado estudiando electrónica. Eso no me lo han dicho. ¿Sí? Por eso es que yo parto del inicio para mirar cómo es que va cada uno de ustedes. ¿Bien? Bueno. Que no yo resulte más adelante, fui repitiendo lo que ya. Entonces ya aquí ustedes me van dando las pautas. Queda claro hasta ahí, ¿cierto? Bueno, hay otro tema también importante que nosotros no podemos olvidar. Vamos a suponer que aquí tenemos 3 protones. Aquí 1, 2, 3 protones. Y resulta que este electrón salta acá y busca el otro átomo, ¿cierto? Y este electrón de este átomo también puede ir, ¿qué? El otro. Entonces van en esta dirección, ¿cierto? Aquí voy a poner las flechitas. Bien. Entonces, hay un movimiento de ¿qué? De electrones. Ese movimiento de electrones se le llama un ¿qué? Un flujo de electrones. Un flujo, un movimiento de electrones, que sí se palpa, se siente, ¿sí? Un flujo de electrones. Ese flujo es el que a mí me interesa,
conocer, porque con eso es que yo voy a trabajar en estas patinetas eléctricas o en estas motos eléctricas. Bien, ese flujo de electrones, ¿cómo se le llama? ¿Cuál es la palabra técnica para ese flujo de electrones? Ese movimiento de electrones o ese flujo de electrones. ¿No? ¿Cómo? Flujo de corriente. Corriente. Sí. Ya, listo. Corriente. Muy bien. Corriente. ¿Qué es la corriente? Pues el flujo de electrones. Bien, la corriente es el flujo de electrones. Ojo con ese término, la corriente. ¿Listo? La corriente es el flujo de electrones. No importa que viajen en una dirección o viajen en diferentes direcciones, porque tenemos dos tipos de corriente. ¿Sí? Pero si alguien le va a preguntar qué es corriente, pues es el flujo de electrones. ¿Por qué? Porque si de pronto va un ingeniero o va alguien y le va a hacer una pregunta a usted y usted no la respondió, te perdió el trabajo, porque ese señor dice, este señor no sabe. Especialmente cuando va una persona especializada, que sea técnico en el tema, pero que no tiene tiempo para hacer ese trabajo y se lo quiero dejar a usted. Pero en su terminología ya dudo que sepa. ¿Sí ven? Pues el que no conoce el tema, pues ese sí pasa por ignorante y lástima, bueno. Ahí sí que cuente con buena suerte. Muy bien. Ahora, esa corriente, ¿cómo se mide? A ver, ustedes estudiaron electrónica, don Heider. Aquí don Heider está bien contento. La corriente, ¿cómo se mide? ¿Cuál es la unidad de medida de la corriente? ¿Voltaje? ¿No? No me hagan llorar. Los ohmios. La corriente se mide en amperios. Amperios. Amperio es la unidad de medida de la corriente, y corriente es el flujo de electrones. Unidad de medida. No olviden que para medir la corriente es en amperio. ¿Por qué? Porque fue en honor a André-Marie Ampère. ¿Y qué hizo André-Marie Ampère? Pues inventó el amperímetro, él mismo lo diseñó. Y por eso su nombre. André-Marie Ampère, ¿nunca lo escucharon? Fue matemático, fue físico, de origen francés. Después me traen la fecha de nacimiento y la fecha en que murió. Ahí está también en Google. En la inteligencia artificial también está toda la biografía de André-Marie Ampère. Esa inteligencia artificial como ChatGPT, como Gemini, todos esos, ahí también lo encuentran. María. ¿Sí? Todo eso que ustedes ya están manejando en la actualidad. Inteligencia artificial, porque gracias a la inteligencia el hombre lo hizo. ¿Sí? Porque somos nosotros los que desarrollamos los algoritmos para que todo eso funcione. ¿Qué hicieron? Pues alguien se tomó la molestia de enviar la información, de transcribir los libros a Google, y entonces toda esa información quedó en Google. Un médico descubrió algo, toda esa información quedó en Google, en internet, y alguien decidió hacer un algoritmo con toda esa información y ya, y punto, y ahí están todas las preguntas. Incluso creo que hay algo relacionado con las ingenierías de PROM para hacer las preguntas adecuadas a Gemini o a ChatGPT. Me iba a decir algo. En la corriente se mide la cantidad de electrones que va pasando. La cantidad de electrones. El ampere, ¿sí? Oh, exactamente. Preguntémosle a ChatGPT o preguntémosle a Gemini cuánto equivale un amperio. ¿Cuántos electrones hay en un amperio? A ver si tienen la respuesta correcta. ¿Cuántos electrones hay en un amperio? A ver, ¿cuántos electrones? Mientras ustedes buscan ahí, entonces en este caso la letra A mayúscula la van a observar en los instrumentos de medida, y cuando ustedes observan la letra A mayúscula en el instrumento, quiere decir que esa es la escala que van a utilizar para medir el amperio. el amperio, la corriente.
¿Listo? Y todas las veces vamos a tener que medir la corriente para poder ubicar fallas. Si nosotros no manejamos esa escala, tuki tuki. ¿Listo? Bien. Muy bien, entonces hay que dar claro esto. Bien, mientras buscan el dato, vamos a continuar acá. Aquí tenemos una ¿qué? Una fuerza que empuja una corriente. Ojo aquí, una fuerza que empuja una corriente. ¿Y qué será esa fuerza que empuja esa corriente? Ese sí es el voltaje, ¿no? Ese sí es el voltaje. ¿Sí? Ya sabemos que esa fuerza se puede presentar de diferentes formas, puede ser por fricción, por calor, por frío también se genera movimiento, haciendo presión, por ejemplo, en materiales piezoeléctricos, también puedo generar electricidad con la presión, haciendo presión, yo hago que se muevan los electrones. Al haber movimiento de electrones también hay esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza, o sea, ¡pam!, para empujar el electrón para que haya una corriente también. Entonces, esa fuerza que empuja una corriente, como lo dijo aquí el señor Heider, es el voltaje. Muy bien. Ahora sí. ¿En honor a quién? Y esa historia sí está pero claro. Mire que también la historia es importante. ¿Por qué? Cuando yo conozco el autor del que hizo eso, del que descubrió eso, yo voy a entender mucho más el tema, ¿sí? Porque nos va a explicar cuál fue el proceso, cómo lo hizo, en fin. Entonces uno resulta aprendiendo mucho más. Además, obviamente se enriquece el vocabulario, evitando las malas palabras, porque la lectura hace eso, ¿sí? Pero como Colombia dejó de leer, entonces nos habitamos a las malas palabras. ¿Y qué ejemplo para los niños? ¿Sí? Unos viejos como nosotros y con esas malas palabras dándole un ejemplo tan bueno a los hijos y a los niños. Qué vergüenza, ¿cierto? Qué vergüenza. Bueno, Alessandro Volta dice acá. Alessandro Volta, exactamente. ¿Por qué? Porque Alessandro Volta fue el que inventó la batería. Alessandro Volta fue el que cogió unas láminas y empezó a colocar una por una y con su propia lengua, ¡ay!, pero diseñó la batería. Resulta que Napoleón Bonaparte en esa par le dio una pensión por el descubrimiento y por el hallazgo que él hizo. Porque a nadie se le había ocurrido hacer eso y mucho menos atentar contra su vida, porque eso era peligroso también. Jugar con la electricidad también causa problemas, ¿cierto? Y por cada descubrimiento que hacían estos científicos, pues obviamente obtenían el premio ¿qué? Nobel. Bueno, lo que hoy llamamos Nobel. En ese entonces le llamaban otro premio, en Francia. Bien, el voltaje, entonces en honor al señor Alessandro Volta. Si Alessandro Volta no hubiese inventado la batería, de pronto hubiera sido otro más adelante, de pronto se nos había trazado todo, esto hubiera llegado un poco más tarde, los celulares también, en fin. Pero gracias al descubrimiento de la batería, fue muchas las cosas que se pudo hacer, muchísimo, muchísimo. Se representa con la letra V, y se mide en ¿qué? En voltio, y se representa con la letra V. Voltaje es la fuerza que empuja una corriente. Unidad de medida, el voltio. Y lo representamos con la letra V. ¿Bien? Por favor, no lo vayan a olvidar, porque generalmente nosotros vamos a estar midiendo los voltajes de las baterías. Entonces, que ustedes sepan muy bien qué es lo que estamos haciendo con el voltímetro y qué es lo que vamos a hacer con el amperímetro. Una cosa es medir una y otra cosa es otra. No podemos mezclar los dos al tiempo. No va a dar. No va a dar.
Exactamente. Si el amperio mide el flujo de electrones, la cantidad de electrones que pasa los átomos, ¿qué mide el voltaje? La fuerza, como la velocidad. No es lo mismo 20 kilómetros, no es lo mismo 30, 40, 80, 100 kilómetros por hora, más fuerza, ¿sí? Eso es lo que yo estoy midiendo, la fuerza, la velocidad. La mecánica. Eso es mecánico, ¿sí? Por eso es que el que no estudia física, el que no estudia primero matemática, pues no puede entender la física. Y si no estudia la física, mucho menos va a entender la química. Ese es el proceso. Entonces nosotros nos toca estudiar esas tres partes. Tenemos que amar la matemática, tenemos que amar la física y tenemos que amar la química también. ¿Sí? Si no, no vamos a entender todos los fenómenos que suceden dentro de cada uno de estos circuitos, especialmente por estas patinetas. Bien. Entonces, es importante, por favor, esto sí no me los vayan a confundir, porque la mayoría me confunden el voltaje con la corriente o con los amperios, y no, nada tiene que ver uno con respecto al otro. Son dos temas diferentes. No podemos mezclar temas. Eso sí ya quedó claro, ¿cierto? Bien. Entonces espero que haya quedado claro esos dos conceptos. Entonces ya tenemos claro lo que es voltaje y lo que es Amperaje. corriente, que se mide en amperio. Amperio es la unidad de medida de la corriente. Voltio es la unidad de medida del voltaje, de la fuerza. Bien. Ya sabemos que el voltaje DC se encuentra en ¿dónde? Primero que todo, ¿en dónde? En las baterías. ¿Sí? Estoy hablando del voltaje de corriente DC, que quiere decir direct current. ¿Sí? Corriente directa. Corriente directa, muy bien. Que si ustedes hacen un corto acá, vamos a suponer que hacemos el corto con el CU. Ustedes ya saben qué es el CU, ¿cierto? ¿No? CU, símbolo químico ¿De cobre? del cobre. Cúprico, sí. Muy bien, don Heider. ¿Ve? Símbolo químico de cobre, eso es química de 11. Reprobé todo el año de la No, le regalaron el año, mejor dicho. Le regalaron el año, no. ¿Sí? Antiguamente no pasaba uno si no tenía el conocimiento claro. Si no pasaban los exámenes, perdía uno y a repetir nuevamente el curso. ¿Sí? Entonces, en este momento hay muchos y millones y millones y millones de electrones en busca de ¿qué? De los protones, ¿cierto? O sea que tenemos un flujo de electrones, ¿cierto? Pero es un flujo de electrones que ¿qué? Que viajan. En busca de protones. Exacto, que viajan en busca de protones, pero ¿en qué? ¿Voltaje? No. Que viajan en busca de protones en una misma dirección. Sabemos a dónde van. Sabemos a dónde viajan. En una misma dirección, no va a cambiar. ¿Sí? No van a cambiar. Va en una misma dirección. No va a cambiar. ¿Ven? Entonces tenemos ese flujo de electrones que viajan, ¿sí? En busca de protones en una misma dirección. A eso, como viajan en una misma dirección, se le llama corriente
DC o continua, o bien, o directa. Muy bien, al menos ese concepto lo tienen bien claro. ¿Sí? DC o continua. Ya sabemos que esa corriente se mide en ¿qué? En amperios. Pero en amperio ¿qué? DC o continuo. Y se representa con la letra A, DC o DCA o la A mayúscula con una línea y unos puntos suspensivos. Así represento yo la corriente. Así ustedes lo van a buscar en el instrumento de medida con estas nomenclaturas. ¿Sí? Ahí lo pueden ver en el instrumento. Como lo están viendo ahorita en este momento en sus instrumentos de medida. Así lo encuentran. Entonces, por favor. Ustedes también saben y conocen muy bien que en algún momento dado a este le llaman polo positivo. Por la tierra, por la casa. Pongámosle la palabra. Y a este le llaman polo negativo. Potencial eléctrico es la fuerza que empuja obviamente la corriente, ¿sí? Tenemos claro eso, ¿cierto? Una fuerza, se necesita una fuerza, ya sea una fuerza magnética para que haya movimiento de electrones, una fuerza a través de la fricción para que haya movimiento de electrones, una fuerza a través de hacer presión con materiales piezoeléctricos para que haya movimiento de electrones, ¿sí? Una fuerza a través del calor con respecto al frío. Hay varias maneras de generar la electricidad. La electricidad nunca se va a acabar, eso es un cuento, ¿sí? Porque si se acaba o desaparece la electricidad, pues desaparecemos nosotros también. ¿Bien? Entonces, tengo polo positivo, polo negativo. Entonces, aquí yo puedo decir que tengo la fuerza que empuja una corriente, ¿cierto? ¿Sí? La fuerza que empuja una corriente cuya polaridad está definida. ¿Listo? Fuerza que empuja una corriente cuya polaridad está definida. A eso se refiere con que... A eso se refiere que acá tengo un voltaje pero con polaridad. Que ya sé dónde está el positivo y dónde está el negativo. En pocas palabras, sé dónde están los protones y dónde están los electrones. Una pregunta, digamos en contraposición con la alterna no maneja eso. ¿O sí? No, ya ahorita hablamos de la ¿Se puede alterna. poner la toma al contrario? Se puede conectar de cualquier manera. Por las fases, ¿no? Ahorita hablamos de la alterna. ¿Listo? Listo. Entonces, esta fuerza que empuja una corriente cuya polaridad está definida, pues ya ustedes saben que se le llama voltaje DC o continuo. ¿Listo? Voltaje DC o continuo. Y también se mide en voltio. Voltio DC o continuo. ¿Listo? Voltio DC o continuo. Ahí van a mirar por ahí, no dice que me coma alguna palabra, creo que está bien todo. Y por último, ¿cómo lo representamos? Bueno, aquí no hubo campo, en este caso lo voy a dejar aquí, entonces se representa con la letra V, DC, DCV o la V y una línea con puntos suspensivos. De esta manera representan el voltaje DC, o sea, tenemos el voltímetro para medir el voltaje de corriente continua, que es el voltaje de las baterías, en este caso. Bien. Solamente que como cada uno va a tener un instrumento de diferente fabricante, entonces cada cual identifica a su manera. ¿Sí? Cada cual va a identificar a su manera. Y por eso es importante que ustedes estén muy pendientes en el instrumento de medida. Antes de yo realizar una medida o de medir algo, tengo que mirar que tenga, o sea, que
la escala sea la adecuada. Si la escala no es la adecuada, pues voy a tener problemas ahí. Porque de pronto lo tengo en ohmios y voy a medir un voltaje, pues podemos estrenar instrumentos de medida. Sí, menos mal que los venden aquí nomás en la novena. ¿Sí? Entonces no tenemos ningún problema por eso. Bien. Entonces hay que mirar muy bien esa parte. ¿Listo? Entonces queda claro lo que es el voltaje DC y la corriente DC continua. Lo ubicamos en los cargadores, en las pilas, baterías. Bien, ahí es donde encontramos ese tipo de voltaje, que va a tener polaridad, que el flujo de electrones va a viajar en una misma dirección, que no va a cambiar. Voy a dejar por último el voltaje corriente alterno y voy a explicar otro tema que también me interesa. O repasar un tema. ¡Ay! Le borré. ¿No? ¿Están todos ya al día? Listo. Ok. Por eso yo también escribo como para que tengan apuntes ahí en el cuaderno. Qué bueno que estén tomando apuntes, porque a uno la memoria le falla. Les cuento que mañana les pregunto y se les ha olvidado todo. ¿Por qué? Porque eso toca ejercitar todos los días, repase, todos los días hay que leer. ¿Sí? Y digo, me propongo a no tener malas palabras en mi vocabulario. Voy a dedicarme a leer y a leer y a leer hasta que les diga, ¡ay caramba! ¡Ay carajo! Pues nada, sin récord. ¿Sí? Bien, listo. Ok, vamos entonces a analizar otro punto. Ustedes conocen que en la naturaleza tenemos conductores. Tenemos los semiconductores. Y en último tenemos los aislantes. Semiconductores es porque mantienen una porosidad. Conductores es totalmente limpio, como una autopista totalmente limpia. Ahí pueden viajar todos los autos, pueden pasar todos al tiempo sin ningún problema. Un semiconductor es para aquellas vías donde como que están un poquito deterioradas, ni siquiera las han pavimentado. Y a esos pobres carros les toca pasar por aquí uno y otro y no pueden pasar todos al tiempo. Eso vendría a ser un semiconductor. Y un aislante, una carretera totalmente deteriorada, no puede pasar absolutamente nada. Como lleno de huecos el semiconductor. Sí, como exacto. tiene que estar ahí. O como tener aquí un río y se partió aquí un puente y ya no puede pasar ningún auto ahí. ¿Listo? ¿Eso sucede en Colombia? No creo. No, acá no. No, eso no sucede. No, eso no. Bien. Entonces, ¿conductores como cuál? El oro. Oro, cobre, plata. Sí. Semiconductor. El carbono. El hierro ya es un semiconductor también. Aluminio también, porque ya a cierta distancia ya marca una resistencia. Bien. Entonces, ¿para qué es importante los semiconductores? Vamos a ver aquí. A mí lo que me interesa es el semiconductor. Para que no se sobrecargue, algo así. Exacto. Algo así. Vamos a ver. Aquí lo voy a dibujar, incluso los voy familiarizando ya con el símbolo. Estos semiconductores. Estos semiconductores. Resulta que aquí tengo una batería, vamos a suponer que es de 12 voltios nomás. Pero ya sabemos que las baterías de estas patinetas tienen mucho más voltaje. 24, 48, 72. ¿Ya? Bueno. Y yo en este momento
en esta batería tiene 7 amperios. ¡Wow! 7 amperios. Bastante corriente, ¿cierto? 7 amperios son bastante corriente, ¿cierto? Para 12 voltios, sí. ¿Qué pasaría acá? Resulta que millones y millones de electrones van en busca de ¿qué? ¿Quién sabe qué pasó por allá? De la, ¿Van en busca de qué? del catión, del positivo. Exacto. Aquí hay 7 amperios, ¿cierto? Va en busca del catión, del positivo, muy bien. Pero resulta que aquí, en este caso, no pueden pasar todos al tiempo. Los electrones, ¿qué pasa? Se chocan en esa parte donde les impide. Pierden energía. Al perder energía se convierten ¿en qué? En fotón. ¿Se calientan? Y se va calentando. ¿Sí? Esto empieza a calentar. Muy bien que tienen clara esta teoría. Se convierte en fotón y se empieza a calentar. ¿Sí? ¿Contra qué chocan? Pues con la parte que no le permite Con el material conducir. que ejerce Eso es lo que resistencia. genera El material. el corto. Exacto. Alguno que otro podrá pasar, ¿cierto? Podrá pasar acá y pasa acá en menos cantidad. O sea que de los 7 amperios, de pronto aquí me puede estar circulando 1 amperio. Aquí circulan 7 amperios y gracias a este elemento me circula 1 amperio con el mismo voltaje. Me circula 1 amperio nomás. Eso lo vamos a ver, lo vamos a experimentar, todo lo demás. Yo creo que ya tuvieron que haber realizado experimentos de eso. Sin embargo, lo volvemos a recordar ahorita más tarde. Qué pena, ¿eso tiene algo que ver con los circuitos en serie y en paralelo? O Exactamente. Y lo importante que es esto. Ese dispositivo no puede faltar en ninguna board. Bien. Entonces, en este momento, perdón, estos 7 amperios fluyen, sabemos que aquí nos quedan, entonces este elemento ¿qué hace? Opone el paso de una ¿qué? Carga. De una corriente. Porque ya sabemos que corriente es ¿qué? El flujo de electrones. ¿Sí? Opone el paso de una corriente. Muy bien, los veo muy motivados tomando apuntes. O sea que sí había falta tema, ¿cierto? Claro. Siempre va a faltar, profe, siempre. Siempre, claro. Pero es que yo sí quiero estar seguro de que cuando realicemos las prácticas esto esté claro. No quiero perder tiempo en eso. Bien. Y yo sé que ustedes vienen con ese afán de reparar, pero yo tampoco aprendí de la noche a la mañana. Tuve que necesitar tiempo y aprender las cosas bien. ¿Sí? Sí, es verdad. Eso, desafortunadamente no sé qué están pasando con algunos que quieren rápido y eso no es así. Todo tiene un proceso. Medicina, un médico, ¿cuántos años necesita? 5 años, mínimo. Malas prácticas. Y si no llegan allá es a matar. Sí, seguro. O vamos a hacer un intento. Cuando hablan de la palabra intento, eso es falta de profesionalismo. Eso no es ser profesional. No, lo que es. Eso no es. Yo le tengo miedo hoy en día a los médicos de ahora. Y hablan duro y gritan y le pegan el regaño y regañan a la gente. Pero sí estarán haciendo honestamente su trabajo. Yo cuántos he graduado, cuántos universitarios ya han salido, cuántos ingenieros no han estudiado ya conmigo. No, hay que ser profesionales en esto también. Y si no, no se comprometa a lo que no pueda. Vamos a hacer un intento. ¿Qué falta de profesionalismo es eso? Bueno, entonces, cuando pone el paso de una corriente, eso es lo que nosotros le llamamos una resistencia. ¿Listo? Una resistencia. ¿Y esa resistencia se mide en qué? Ohmios. Ah, ok. Ohmio es la unidad de medida de la resistencia.
Y resistencia es lo que opone el paso de una corriente para nosotros. Y generalmente lo representan con la letra ¿qué? Con la R doble. Omega. Omega. A ver. ¿Sí? Omega. Entonces, hay que tener claro que aquí ya hemos analizado estos conceptos, los he simplificado para que tenga claro cada uno de ellos. Bien. Y la resistencia lo que hace es eso, oponer el paso de una corriente, limitarla. Y eso también obviamente se va a calentar. ¿Por qué? Pues por la fricción, por el choque que hay. Se sabe bien que la fricción genera ¿qué? Calor, ¿cierto? Genera calor. Y fotones también en un momento dado. ¿Sí? La pérdida de energía. Eso gracias a un físico, que fue judío también, que le tocó irse de su sitio, de Alemania y todo eso. ¿Por qué? Porque lo querían los nazis, de la época de los nazis, muy bien, de Adolf Hitler. Un gobierno totalmente dictatorial, donde no se puede hablar nada, porque si no, cadena y cárcel, que eso es lo único que saben hacer. ¿Sí? Exactamente. No recuerdo ahorita el nombre de él, pero él fue el que descubrió los contenidos energéticos de la luz y también obviamente descubrió los fotones por la pérdida de esta energía. Y que lo explicó, no fue él. Y que lo explicó. Eso fue después de Ernest Rutherford, más adelante. De la teoría cuántica, amigo de Planck, amigo de Einstein. Después me acordaré el nombre de él. Se me fue el nombre. Y ese es uno de los que más me gusta a mí estudiar. ¿No es el de la bomba atómica? El de la bomba atómica. ¿Oppenheimer? No, amigo de él. Oppenheimer estaba Einstein, no. Que incluso fue a Estados Unidos. Primero le dieron asilo en Francia y luego en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, junto con 1000 hombres, fabricaron la bomba nuclear. ¿Quién fue ese señor? Inteligentes. No me sé por qué. Ay, se me fue y lo tengo en la punta y no lo puedo sacar, perdón. Bueno, ya después lo recuerdo. Bien, entonces aquí se presenta una unidad de ¿qué? Medida, no. Una unidad de trabajo. Una unidad de trabajo. Y esa unidad de trabajo es lo que nosotros le llamamos vatio, potencia, lo que sea. ¿Por qué? Porque eso del vatio está relacionado por el voltaje, por los amperios. ¿Sí? Si hay más corriente, más vatiaje. Si hay más voltaje, más vatiaje. Si disminuimos alguno de los dos, disminuye el vatiaje. Y en honor a un mecánico, a un ingeniero mecánico, le dieron el nombre de vatio, gracias al señor James Watt, que fue el que mejoró la máquina, ¿cierto? Mejoró la máquina a vapor. Y mucho de su mecanismo lo utilizan hoy en día en muchas industrias. ¿Sí? Los diseños de ese señor, porque él mejoró muchas cosas. James Watt. Bien, entonces, una cosa es el vatio, otra cosa es la resistencia. O sea, no podemos confundir lo que es resistencia y lo que es vatio. Son dos cosas diferentes. O sea, el vatio es Unidad de trabajo. unidad de trabajo. En una resistencia nosotros lo vamos a identificar por su tamaño. Entre más grande el tamaño, más vatiaje, porque va a soportar más calor. Como los bombillos. Exactamente. Ustedes observan un bombillo de 100 vatios, de los antiguos, del tungsteno. Sí. A uno de 150, pues más grande, va a calentar más, obviamente ilumina más. ¿Sí? Ahí vemos la diferencia.
pero no podemos confundir el batiaje con respecto a la resistencia, porque la resistencia es otro fenómeno que se presenta ahí. ¿Sí? No podemos confundir uno con respecto al otro. Y lo mismo va a suceder con las motos. Vamos a analizar el batiaje. Una cosa es el vatio, otra cosa es la corriente, otra cosa es el voltaje y otra cosa es la resistencia. En ese caso todos tienen que estar equilibrados, no puede haber uno más bajito que el otro. Porque Exacto, sí, puede haber uno más bajito que el otro, depende del diseño, es que eso lo vamos a analizar de acuerdo al diseño. Pero sí me confundí un poco con lo del vatio. Lo de unidad de trabajo. ¿Sale del mismo sitio la resistencia? Sí, claro, porque sabemos que cuando hay pérdida de energía aquí, ¿qué pasa? Usted mismo lo dijo, ¿genera qué? Sí, hay una resistencia. Hay una oposición acá, genera calor. Genera calor, sí. Esa generación de calor, pero nosotros lo tomamos como una unidad de trabajo y lo medimos en vatio. O sea, estamos aplicando la... Eso. Listo, hater. Bien. Eso no puede olvidarse jamás. Bien. Ahora, tenemos otra. Ustedes me dicen en cuanto al voltaje de corriente alterna o AC. ¿Sí? Voltaje de corriente alterna. Otro científico, Michael Faraday, sin darse cuenta, ya estaba diseñando transformadores en su época. Michael Faraday obviamente se le debe el generador y muchos experimentos que él realizó. ¿Bien? Como los molinos, esos grandotes que generan, Exactamente. ¿Sí? que generan energía. Ya después fueron mejorando eso otros físicos, ¿sí? Otros científicos. Pero el aporte general fue de Michael Faraday. ¿Qué pasó acá? Él empezó, perdón un momentico, vamos a dibujar un toroidal. Él empezó con esto. Y ya existía en ese entonces el alambre esmaltado, lo aislaban. Y él me empezó a hacer esto con núcleos. Perdón. Siempre se me olvida que todo es con toroidales. Conectó estos dos toroidales en paralelo y por último dejó este toroidal en su salida. Y había un instrumento que me medía el sentido de la corriente, hacia este sentido era inverso, hacia este sentido no era inverso. El galvanómetro, sí, el galvanómetro, que es una aguja ahí, un instrumento ahí, el galvanómetro. Como ya habían hablado del electromagnetismo, porque resulta que el señor Hans Christian Ørsted, por accidente, él ya utilizó una batería de Volta. ¿Sí? Él utilizó una batería de Volta. A su alrededor tenía una brújula. ¿Sí? Que en ese entonces era muy común tener una brújula para orientarse. ¿Sí? Y por accidente hizo un corto con un conductor, el señor Hans Christian Ørsted. ¿Qué pasa? Que cuando hizo el corto, inmediatamente esta aguja se empezó a mover. Empezó a oscilar. Y entonces el señor Hans Christian Ørsted dijo, hay una relación entre la electricidad y el magnetismo. Pero no pudo explicarlo. No lo pudo explicar.
¿O es muy difícil? Solamente el señor André-Marie Ampère lo pudo deducir con unos experimentos que él realizó, que incluso él mismo inventó el amperímetro y otros instrumentos más, como la balanza de torsión, también él lo trabajó bastante. Y André-Marie Ampère dijo que en el momento en que fluye una corriente a través de un conductor, inmediatamente empieza a generar o a producirse un campo magnético por el movimiento de esa energía. ¿Sí? Se producen campos magnéticos. ¿Sí? Se genera un campo magnético en el movimiento de estos electrones. Y esa palabra él mismo la colocó y la llamó electromagnetismo. ¿Sí? Electromagnetismo. No lo olviden, enséñele aunque sea a sus hijos qué es el electromagnetismo y de dónde sale y quién lo descubrió. André-Marie Ampère junto con el señor Hans Christian Ørsted. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros estamos familiarizados con el electromagnetismo, porque es un imán que se genera con electricidad. Bien. Claro. Difícil. No. ¿De dónde salen imanes artificiales? A través del electromagnetismo. Gracias a esos fenómenos existen las electroválvulas, los electroimanes. Los motores. Exactamente, los motores. ¿Cuántas cosas no podemos hacer con el electromagnetismo? Bien. Y ese es el punto de partida de nosotros. Bien. Entonces, imán. Y gracias a este fenómeno se fabricaron amperímetros que a través del campo magnético se calcula qué corriente circula a través de este conductor. ¿Ve? Es el que sube así. Sí, exactamente. Gracias a eso. Entonces, en este momento ya tenemos la brújula. Gracias a esta brújula se logró detectar ese fenómeno. Y gracias por Hans Christian Ørsted y gracias a André-Marie Ampère que supo cómo explicar eso. Bien. Entonces, Michael Faraday. Murió el papá, le tocó trabajar, le tocó mantener a sus hermanos, les ayudó, ¿sí? Era el mayor. Le tocó trabajar en ciertos lugares y luego tuvo la oportunidad de trabajar en una encuadernadora. ¿Donde habían qué? Libros. Estos señores ni siquiera pasaron por la universidad ni ningún sitio, solamente leían libros, o sea, eran autodidactas. ¿Sí? Y él le interesaba bastante el campo de la ciencia, la matemática y todo lo demás. Y él empezó a estudiar estos libros, se volvió un buen físico, luego se enteró de un señor, del señor David. En ese entonces el señor David daba conferencias en toda Europa, ¿sí? Acerca de electricidad, todos estos fenómenos, el campo de la física y todo lo demás. Y él trabajó con David, con ese señor, y le aprendió muchísimo también. Y con sus ideas y todo lo demás, eso de que en un momento dado vamos a hacer este experimento, ¿sí? A ver qué sucede. Y se le ocurrió colocar una batería. Ustedes bien saben que este es el símbolo de una batería: línea más larga en positivo, línea cortica en negativo. E instaló un interruptor.
un interruptor donde hacemos esto, ¿cierto? El on y el off. Off apagado, on encendido. Cuando él energizó, sí, cuando él energizó la bobina, inmediatamente observó que este instrumento, la aguja, se movió hacia este punto, hacia la derecha, se desplazó y nuevamente regresó a su sitio. ¿Listo? En un determinado tiempo regresa a su sitio. Cuando el señor Michael Faraday desconectó las bobinas, inmediatamente observó que la aguja de este instrumento se desplazó hacia la izquierda, duró un tiempito y otra vez inmediatamente regresó al punto. Bien. Solamente con conectar y desconectar estas bobinas, ya estaba diseñando transformadores sin darse cuenta. Imagínense. Entonces, ¿qué pasó ahí? Le vino una idea loca, ¿sí? Y dijo, yo sé muy bien que cuando energizo una bobina, esa me genera un campo magnético. Y ya conocía el término electromagnetismo porque ya le han dado el nombre. ¿Sí? Entonces Michael Faraday, ¿qué hizo? Quitó esto y utilizó el mismo principio, casi el de las patinetas eléctricas o las motos eléctricas, pero en este caso al contrario. En una rueda, en un círculo, colocó varios imanes. Ya conocían el norte y el sur de un imán. Sur, norte, y luego colocaban aquí otro imán, norte, sur, y así sucesivamente. El círculo estaba lleno de imanes. ¿Sí? ¿Los intercalan? Los intercalan, exactamente. Se intercala porque si no, no funciona. Claro, hay que cambiar la polaridad, porque él ya lo sabía muy bien. Y luego sur-norte, y así sucesivamente, ¿sí? Se van intercalando. En el momento que él colocó estos imanes y empezó a mover esta rueda, porque fue una rueda que él hizo, empezó a girar, girar y girar, entonces observó que efectivamente la aguja se iba desplazando en ambos lados, y era constante, solo era el movimiento que tenía que hacer de ahí. Entonces, ahí ya diseñó su primer generador de energía eléctrica. ¿Quién le debe eso? La empresa de energía. Si Michael Faraday no hubiera inventado ese instrumento, no existiría la empresa de energía eléctrica. Bien, entonces de ahí nace su primer generador. Como él no era científico, o sea, supuestamente los demás, porque no pasó por una universidad, ni por un colegio, ni nada de eso, la mayoría se burlaron de él. Uno se burló de él, y apenas llegó a él y le dijo, señor Michael Faraday, muy interesante su experimento, ¿y eso como para qué sirve? Menos mal que Michael Faraday fue muy inteligente también, tenía algo de sabiduría, y le dijo a ese gran científico, a ese gran universitario, ¿y como para qué sirve un niño recién nacido? Jaque mate. Jaque mate, porque de todas maneras los que hasta ahora estaban haciendo esto, no sabían en qué aplicaciones se le puede dar ahí. El niño recién nacido no sabemos si más adelante va a ser presidente, doctor, abogado, ladrón, lo que sea, bueno, en fin. ¿Sí? Entonces, obviamente, por eso Michael Faraday inteligentemente le dijo eso. ¿Para qué sirve un niño recién nacido? Bueno, entonces gracias a ello, esto llegó a evolucionar. Ya vienen los generadores, vienen los acumuladores y todo lo demás. Lo que sí debemos de tener en cuenta acá es que ponle cuidado aquí.
digamos yo pongo a girar esta rueda, inicio desde este punto y doy este giro, y al terminar en este giro, pero que no haya seguido la secuencia, y al regresar a este punto yo ya tengo un ciclo, ¿sí? Una vuelta. Y observe que el cambio de polaridad de los imanes hace que haya un cambio de dirección de la corriente. Los electrones van a viajar en esta dirección y van a viajar en esta otra dirección. Hay un cambio de dirección en el flujo de electrones por el cambio de la polaridad de los mismos imanes. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Entonces, si yo hago esto, repito otra vez y realizo la misma circunferencia, ya tengo dos ciclos, pero me es imposible poderlos contar. ¿Cuántos ciclos tengo ahí? No lo puedo contar. Entonces, para eso, nosotros tomamos un círculo y ponle cuidado acá. Mucha atención aquí. Borramos la mitad del círculo y la otra mitad del círculo lo corrimos acá y formamos una onda senoidal. Y de esa manera sí podemos contar el número de ciclos, que hoy en día ustedes lo pueden observar a través del osciloscopio, quienes tengan osciloscopio en su laboratorio. ¿Sí es claro? ¿De dónde salen los ciclos? Entonces, resulta que en Colombia nos dice que trabaja a cuántos ciclos la energía eléctrica. 120, ¿no? Ese es el voltaje. El voltaje. 60 ciclos. Y esos 60 ciclos es lo que nosotros le llamamos 60 Hertz. ¿Y por qué Hertz? En honor al señor Henry Hertz. Porque Henry Hertz descubrió que las ondas electromagnéticas podían viajar a través del aire. Y él fue el que tomó esa medida en ciclo, y por eso obviamente se le da en honor a Hertz esa medida. Estudien un poco acerca del señor Henry Hertz. Nos dejó bastante aporte. Y gracias a eso, Guillermo Marconi, claro que William y Guillermo es lo mismo, Guillermo Marconi inventó la radio con los conceptos que dejó el señor Hertz, Henry Hertz. Bien, entonces eso no lo podemos olvidar. Tú me preguntas. Y de una vez nos vamos familiarizando con la palabra ciclo. No tiene nada que ver con el voltaje. Por eso ustedes observan que en un momento dado dice tenemos 120 voltios hacia alternos con 60 ciclos o 60 Hz, que son 60 Hz. Pero no podemos confundir ciclos con voltaje. Cambia totalmente. Hay una pregunta. O sea que yo pensaba que el electromagnetismo necesitaba de un conductor para existir, pero no necesita de un conductor para existir. O sea, pensaba que era el proceso en el cual pasaban los electrones Exacto, lo que pasa es que a través de los conductores el campo magnético es mayor, porque fluyen más. Al fluir más electrones, pues obviamente la intensidad del campo magnético se siente más. Pero cuando fluye menos electrones, ese campo magnético casi no se siente. Pero no hay necesidad entonces de un conductor. No, pero generalmente para tener unos buenos electroimanes tiene que ser con conductores. Bien. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, ¿puedo borrar? Sí.
Pero esos ciclos siempre son, ¿o hay un...? 60 ciclos es en Colombia, en otros países trabajan con 50 ciclos. ¿Sí? En otros países son 50 ciclos. Aquí en Colombia trabajamos con los 60 ciclos. ¿Bien? ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, ahorita les doy el descanso, no se preocupen. Para que desayunen, coman rápido, pero no se pueden demorar más de 10-15 minutos. ¿Bien? Ok. Hasta aquí queda claro, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Todavía no he dicho que nos vamos. No, salió al baño. Ah, ok. Entonces, ojo acá. Resulta que cuando nosotros tenemos una bobina y a través de las bobinas es que se genera este voltaje de corriente alterno, ya sabemos por qué, que viene desde la empresa, o tiene que haber una variación para que genere electricidad a la otra bobina. A nosotros la hemos llamado esta fase y esta neutro. En ningún momento la llamamos positiva y negativa, solamente fase y neutro. Ahí la fase sería el positivo. Antiguamente, exactamente, antiguamente los antiguos electricistas llamaban esto la viva y la muerta, pero ese término no se utilizó ya más. Será muy bandera. Exactamente, se escucha muy mal. Ok, muy bien. Ahora, esta fase y este neutro, ¿qué pasa? Que aquí tenemos un desorden total de electrón, protón, electrón, protón, electrón, electrón, protón, electrón, protón, electrón, protón. ¿Sí? No tiene polaridad, porque hay un desorden de los mismos. ¿Cómo? No puede haber un orden. Entonces, en ese momento también, respetando la ley de cargas de Charles Coulomb, del señor Charles Coulomb, negativo en busca de ¿qué? Positivo. Entonces, flujo de corriente en un solo sentido acá, vean. Pero resulta que termina este ciclo y viene el otro electrón en busca de ¿qué? Positivo. Del protón que se encuentra en el neutro. Entonces aquí la corriente circula en otra dirección y así de esa manera va cambiando la dirección de la corriente y por eso se le llama corriente alterna. En pocas palabras, aquí tenemos un flujo de electrones que viajan en diferentes sentidos. ¿Listo? Un flujo de electrones que viajan en diferentes sentidos. ¿Bien? Ese es lo que nosotros le llamamos un voltaje de corriente alterna. Es el flujo de electrones que viajan en diferentes sentidos. Se le llama voltaje alterno o AC. ¿Bien? Voltaje alterno o AC. También ese voltaje se mide ¿en qué? En voltio AC o alterno. Y se representa con la letra V, AC, V o la V con una letra, con una S acostada. Ahí encontramos ese tipo de voltaje. Pero resulta que ustedes no me pusieron atención. Ahí les coloqué un error y están copiando el error. ¿Sí ven? Es que yo estoy haciendo pruebas. Cuando yo estoy hablando de flujo de electrones, caballeros, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues que vamos a medir amperios alternos. Qué pena hacerles dañar el cuaderno y hacerlos tachar. No, profesor, 100 hojas, tranquilo. Ah, bueno, son 100 hojas. Amperios AC. Sí, unidad en este caso no es amperio, sino amperio, porque uno se acostumbra a decir amperio si no es tampoco. Entonces la unidad de medida, el amperio. ¿Sí? En este caso amperio alterno. ¿Sí? El flujo de electrones que
que viaja, entonces se le llama corriente ¿qué? Alterna. Ok. Corriente AC, muy bien. Unidad de medida no es el voltio, DCA. es el amperio. DCA. AC o alterno. Y en este caso ya no es la V ni nada de eso, sino sería la A, AC, ACA y la A con una S acostada. Oye, ninguno brincó, no dijo nada, no dijo, profe, ¿qué pasó? Que ahí cometí un error. ¿Qué pasó ahí? Y antes estaban tomando apuntes. Lástima la hoja que se perdió ahí, bueno. Yo creo que acá decimos, uy, acá fue un error, entonces, pum, corriente. Claro. Porque cuando estamos hablando de flujo de electrones, no lo vayan a olvidar, que estamos hablando de corriente alterna, de corriente, que esa corriente se mide en amperio y que se representa con la letra A. Pregunta. O sea, lo que está por los cables, esa es la corriente alterna, ¿cierto? Sí, lo que está exactamente, lo que llega de la red, ¿sí? De la red eléctrica es alterna. Siempre va a ser corriente alterna. Claro, porque no es que toca acoplarlo con transformadores. Entonces Y eso gracias a Tesla. En esa parte sí se le debe algo a por acá Tesla. está Tesla, véalo. No, exacto. Entonces, el circuito, digamos, un circuito cerrado de corriente directa es el que dice que está hacia un solo lado, ¿no? No, hacia un solo lado. Hacia un solo lado. Que es el que genera las baterías. Exacto. Sin embargo, entonces, cuando la corriente viene desde allá, desde donde se nace, allá de la energía mecánica y se envía hacia acá, eso también me parece que estos electrones dando una vuelta entera hasta volver allá. Exactamente. Entonces, lo que me pregunto es, me queda confundido es eso que me está diciendo de que entonces es diferente como el... Claro, porque yo necesito ese movimiento, ese cambio de polaridad para que esta bobina empiece a variar el campo magnético. ¿Sí? Entonces aquí norte-sur, sur-norte, ¿sí? O norte-sur, sur-norte. Y así tiene que cambiar para que empiece a generar electricidad en la otra bobina. Y si no, no genera electricidad. Y eso lo hago con el voltaje de corriente alterna. Eso es más porque no comprendo la bobina que es. ¿Ah? Porque no Es un claro, inductor. una bobina. Son inductores. Inductor. Es como una ayuda nada más. Y Sí, es- pero de igual manera hace mucho. ¿Es un inductor o un potenciador? No, inductores. Sí, sí. Potenciador es otra cosa. Ay, qué pena, me toca. Están comentando, ¿verdad? Me toca rechazar O sea, llamadas. la bobina es la que induce la corriente, como dice él, así o así. Exactamente. Muy bien. Ahora, también tenemos un voltaje alterno AC. ¿Y qué es el voltaje AC? Pues es la fuerza, ¿sí? La misma, la fuerza que ¿qué? Que viene la corriente. La fuerza que empuja una corriente, ¿cierto? La fuerza que empuja una corriente. ¿Pero qué pasa? Cuya polaridad. Ojo aquí, cuya polaridad. No está ¿qué? balanceada. Definida. Muy bien, no está definida. No está bien definida. O sea, no sabemos dónde queda el positivo y negativo con ese desorden. Pero se tiene claro que es. Y en este caso, obviamente, ya sabemos que sí se mide en voltio alterno, AC. Y aquí sí lo podemos representar por la letra VAC o ACV o la V con una S acostada. Bien. Entonces ahí encontramos ya la diferencia entre lo que es voltaje AC y lo que es corriente AC. Y también obviamente hay métodos de cómo generar un DC a un AC o de un AC a un DC, que después vamos a ver esas conversiones, que es lo que va a suceder con esas motos. Como menos más, menos. Exactamente. Transformador, ¿no? Con transformadores. Sí, sé que tener en cuenta eso, que vamos a jugar
con todo esto, que si esto no está claro, no se considera un técnico en patinetas eléctricas y en motos eléctricas. Lo básico que debe conocer el técnico. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejar entonces hasta ahí, luego continuamos con otros temas para dejarles un pequeño descanso para que puedan tomar algo y regresamos en unos 15, máximo 20 minuticos, ¿listo? Listo, sí. Entonces ya por mi parte es todo. Recuerden, les habló el profesor William Mora.